Hola, soy Carlos IV y hoy os voy a explicar un poco sobre mi vida durante la Revolución Francesa. Desde el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808 fui rey de España. Fui hijo y sucesor de María Amalia de Sajonia y de Carlos III. Con mi esposa amada, María Luisa de Parma, tuve hijos, de los cuales ellos fueron Fernando VII, Carlota Joaquina, Carlos María Isadoro, Francisco de Paula, María Isabel de Borbón y María Luisa de Borbón. En 1759, después de la muerte de mi tío, su padre se ocupó del trono, lo que me convirtió a mí en heredero de la monarquía hispana, siendo jurado príncipe de Asturias en 19 de julio de 1760. Yo accedí al trono antes del estallido de la Revolución Francesa. Tiempo más tarde, la Revolución Francesa de 1789 marcó mi reinado. Mi reinado estuvo influenciado por el impacto que tuvo España de la Revolución Francesa en julio de 1789 y su desarrollo posterior, especialmente después de que en 1799 Napoleón Bonaparte se hiciera con el poder. Hola, soy María Cristina, esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Mi marido murió con tan solo 27 años, y como él no tenía parientes para poder gobernar, pues se lo pasó a mi hijo, que como era menor de edad, pues se convirtió en rey, mientras que yo hacía los cargos de rey, siendo regente. Mientras era regente, estalló una guerra en Cuba, Filipinas y Estados Unidos. Perdimos las últimas colonias que quedaban en el gran imperio español, por lo que hubo un pesimismo total en todos los sentidos. Buenas, soy Alfonso XII. Soy hijo de Isabel II y Francisco Asís de Borbón. Nací en el Palacio Real de Madrid el 28 de noviembre de 1857. En 1868, siendo yo aún un niño, mi madre fue destronada por la Revolución, obligando a mi familia a partir hacia el exilio. Mis padres se instalaron por separado en París. La salida a Europa me supuso una experiencia inestimable al encontrarme con otros sistemas políticos, como el francés, el austriaco o el británico. En 1874, cuando tenía 17 años, me presenté a los españoles como un príncipe católico, español, constitucionalista, liberal y deseoso de servir a la nación. Más tarde se produjo la restauración de la monarquía y fui proclamado rey. Fui recibido con gran satisfacción por la burguesía y la nobleza, ya que ellos deseaban un régimen liberal que estabilizara España. Mi reinado consistió principalmente en consolidar la monarquía y la estabilidad institucional, reparando los daños que las luchas internas de los años anteriores habían dejado tras de sí, ganándome el apodo del pacificador. En 1885 se desató una epidemia en Valencia, que se fue extendiendo hacia el interior del país. Cuando la enfermedad llegó a Aranjuez, expresé mi deseo de visitar a los afectados, a lo que el gobierno se negó por el peligro que ello entrañaba. Partí entonces sin previo aviso hacia la ciudad y ordené que se abriera el Palacio Real de Aranjuez para alojar a las tropas de la guarnición. Una vez allí consolé a los enfermos y les repartí ayuda. Cuando el gobierno conoció mi viaje, envió al ministro, al capitán general y al gobernador civil para que me llevasen de vuelta a Madrid. Cuando llegué, el pueblo, enterado de mi gesto, me recibieron con vítores. Poco tiempo después, el 25 de noviembre, con 27 años, morí de tuberculosis en el Palacio Real del Pardo. Fernando VII. Me llaman el deseado. Soy hijo de Carlos IV. Con 30 años, en 1814, me proclaman rey de España. Estuve en el poder 19 años. Conmigo volvió el poder absoluto. A nuestro país yo no estaba de acuerdo con las leyes que se aprobaron en Cádiz con la Constitución de 1812. Muy triste pude ver cómo se independizaron
Las colonias americanas eran nuestras hasta ese momento. Tengo 2 hijas. Por eso he entendido que anular la ley sálica prohíbe reinar a las mujeres. Con la nueva ley ya podrá reinar mi hija Isabel II. Hola, soy Isabel II y ya estás tardando en postrarte ante mí. Hoy os vengo a contar la historia de mi vida. En 1830 es el año en el que yo nazco y mi padre reprobó la ley sálica, la cual denegaba a las mujeres poder gobernar. En 1833 bueno, mi padre, y aún con la tristeza, tomó el trono. Pero lo que no sabía es que esto desataría una guerra civil entre carlistas, personas que apoyaban a mi tío, el infante Carlos, e isabelinos, mis compatriotas que me apoyaban a mí. Todo esto terminó en 1840, cuando vencieron los isabelinos. Pero para ganarme el apoyo de los liberales, en 1837 tuve que crear algunas reglas y la Corte, con ese mismo fin, creó una nueva Constitución. En esa Constitución también se creó el sufragio censitario, el cual permitía a los varones mayores de 25 años y con cierta riqueza elegir un monarca. En 1863 sigue mi gobierno, pero un grupo de militares me echan del trono. En ese mismo año, esos militares dijeron lo que querían, lo cual era un sufragio universal, que significaba, bueno, era una idiotez, pero significaba que todos los varones mayores de 25 años pudieran votar y elegir el gobernante. Ese mismo año y eligieron un monarca que fue Amadeo de Saboya, un italiano que por culpa de la falta de votos y de entendimiento dimitió en 1873. Ese mismo año la corte de ese entonces pues propuso una república, la cual terminó gracias a un golpe de estado militar.